y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. El tema de esta mañana fue la conmovedora historia del amor del Padre por aquel Hijo perdido. Y la verdad que de todas las historias de la Biblia, las historias que contara el Señor Jesús, posiblemente esta es la más hermosa, la que toca más las fibras del corazón. Y compartía con ustedes esta mañana que yo viví la historia en mi propia familia. La historia de este muchacho del cual hablamos esta mañana, el hijo pródigo, tiene un giro bastante sorprendente. Si la historia hubiera terminado con el regreso del hijo al hogar y haciendo fiesta porque ese hijo que estaba perdido había sido hallado, porque ese hijo que estaba como muerto había revivido, y regocijándose por él, si la historia hubiera terminado allí, hubiera estado completa y hubiera sido una historia, como ya lo es de por sí, una historia preciosa con un fin supremo. Pero de pronto Jesús introduce un elemento en esta historia que sorprende, da un giro totalmente distinto la historia. Ya Jesús había mencionado en esta historia que el padre de familia tenía 2 hijos, no uno. En el versículo 11 de Lucas 15, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Es la historia de 2 hermanos. Y el menor le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y luego hacíamos mención esta mañana que el versículo 12 dice, y les repartió los bienes. Es decir, no solamente le dio la herencia al hijo menor que la estaba solicitando o demandando, porque no hay una solicitud amante ni del por favor. Simplemente dame la parte de mis bienes que me corresponde. Fíjense, con derecho me corresponde. Vimos esta mañana también que en realidad la herencia no se reparte cuando el hijo la necesita, sino cuando el padre muere. Esa es la costumbre y esa era la ley. No solamente esto, la ley ni siquiera decía que el padre de familia dar su herencia a los hijos. Cada uno hace con su dinero lo que dispone, lo que es suyo. El padre podría haber hecho lo que él quisiera con el dinero y no necesariamente tener en cuenta a sus hijos. Pero la historia que Jesús contó dice que el padre les repartió los bienes. Eso sí, al repartir los bienes, no solamente se lo dio al hijo menor que la demandaba, a la herencia, pero también le repartió al hijo
mayor. Y como era la costumbre, siempre el hijo primogénito recibía el doble que los demás hermanos. Y en este caso, el hijo mayor recibió el doble de todo lo que el hermano menor recibió. Así que ya sabíamos del hermano. La historia del hijo pródigo la estudiamos hoy, pero el giro de la historia está comenzando en el versículo 25. Después de decir el padre que se estaba regocijando porque su hijo había aparecido, lo daba por muerto y había revivido. Dice el versículo 25, y su hijo mayor, el primogénito, estaba en el campo cuando su hermano vino, cuando fue recibido y cuando se preparó todo el banquete para él. El hijo mayor estaba en el campo. ¿Qué hace uno cuando está en el campo? Trabajando. No estaba en la ciudad, no estaba en el pueblo, no estaba con sus amigos, estaba trabajando. Muy responsable parece ser el hijo mayor, ¿no es cierto? Sorpréndanse. Cuando el hijo mayor que estaba en el campo regresó a la casa, cuando vino y llegó cerca de la casa, todavía no había llegado a la casa, oyó la música y vio las danzas. Y llamando a uno de los peones, de los criados, le preguntó, ¿qué está pasando? ¿Qué es toda esa música? ¿Qué es toda esa fiesta? ¿Qué es eso? Salí por la mañana como cualquier otro día a trabajar al campo y ahora que regreso no sabía nada de que iba a haber una fiesta. El peón, el trabajador, le dijo, tu hermano ha aparecido, ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces el hijo mayor se enojó y ni siquiera quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, le dijo al padre, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás. Buen hijo, ¿verdad? Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido los bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. No lo puedo creer. El padre le dijo amablemente, con cariño, con amor, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué giro más increíble el de esta historia.
El spotlight se enfoca ahora sobre el hijo mayor, el buen hijo. El hijo ejemplar. ¿Cómo engañan las apariencias? ¿Cómo engañan las apariencias? Si no supiéramos los demás detalles de la historia que leímos y solo hubiéramos leído de este hijo que le sirvió a su padre, que siempre le obedeció en todo, que trabajaba arduamente en el campo, diríamos, qué hijo más bueno, qué hijo ejemplar. Pero el hijo mayor no había compartido en absoluto la ansiedad y los desvelos de su padre por su hermano que se había ido de la casa y no se sabía nada de él. No, en esa época no había celulares. En esa época no había ni teléfonos. No había manera de comunicarse. ¿Cómo habrá sufrido ese padre sin saber nada de su hijo? Es cierto que lo había chasqueado en forma terrible, no solo por el hecho de pedirle a su padre la herencia estando el padre vivo, pero exigirle, dame la parte de los bienes que me corresponde. Es cierto que el hijo lo había ofendido, porque ese hijo realmente no le importaba de su padre. Si le hubiera importado un poco, no hubiera hecho lo que hizo. Eso lo vimos esta mañana. Pero realmente el hijo menor, en otras palabras, le dijo al padre, mejor muérete, viejo, y ya dame lo mío. Eso es lo que realmente le estaba diciendo. Porque la herencia se recibía a la muerte del padre. En otras palabras, ya, muérete. Pero hoy no estamos hablando del hijo menor. Estamos hablando del hijo mayor, el bueno, el ejemplar. Y la historia es sorprendente. Cuando el padre sufría y se desvelaba y no podía dormir de noche, el hijo no compartió esos desvelos ni esos dolores. No participa, por lo tanto, del gozo del padre por el regreso del hijo perdido, porque tampoco participó de los sufrimientos del padre. Los cantos de regocijo y la algarabía no encienden ninguna alegría en el corazón de este hijo mayor. Y cuando pregunta por qué tanta algarabía y tanta fiesta, la respuesta excita sus celos. ¿En cuántos hogares se forjan celos y envidias entre hermanos? Quizás no se expresan abiertamente, pero ahora afloró clarito. Considera el hijo mayor como un insulto a su persona el favor mostrado del padre hacia su hermano menor. Fíjense, de alguna manera, aunque la historia no lo dice, alguien le entró a la fiesta a avisarle al padre que el hermano mayor estaba afuera, pero que no quería entrar y que estaba molesto. Y el padre, aquí dice la historia, que el muchacho no solo estaba molesto, dice el versículo 28, se enojó. Es decir, se enfureció y no quería entrar.
Salió por tanto su padre. El que salió ahora fue el padre. Y dice aquí la historia que le rogaba que entrase. Cuando el padre se enfrenta con este hijo, el mayor, al reconvenirlo, al rogarle, imagínense a un padre rogando a su hijo. Un padre puede ordenar a sus hijos, pero eso muestra el corazón del padre. El corazón del padre estuvo dispuesto a darle al hijo menor cuando no se lo merecía. Pero también le había dado todo lo demás, el doble de la herencia, al hijo mayor. Pero ahora, al ver el enojo del hermano mayor, el padre no lo reta, el padre no lo desafía, el padre no le ordena. Y podría haberlo hecho. Ustedes saben la vergüenza de un padre que está haciendo una fiesta tan importante para un hijo que, como ya lo leímos, él mismo lo había expresado, estaba muerto y revivió. La Biblia, Jesús, no contó en la historia cuánto tiempo había estado fuera el muchacho. Pero la mensajera del Señor dice que si no hubiera sido el amor del Padre, no lo hubieran reconocido. Eso lo leímos esta mañana. Estaba demacrado, avejentado, arruinado, acabado. Lo que hace el vicio, lo que hace la buena vida, y a eso le llaman buena vida. La vida alegre, ajá, qué alegre, así termina. El padre sí lo reconoció, pero lo sorprendente de todo esto es la actitud del hermano mayor. Qué vergüenza para el padre, que está haciendo una fiesta para un hijo que estaba muerto. Miren, si ustedes, y quizás alguno de ustedes ha perdido un hijo, y no me refiero a la muerte solamente, hijos de los cuales no saben nada. ¿Cuántas historias de esto similares no hemos escuchado? Yo ya no veo canal de televisión, pero me acuerdo años atrás que salían anuncios. Si alguien sabe el paradero de fulano de tal, tengo tantos años de no saber nada de mi hijo. Sucede todo el tiempo, no con todo el mundo, pero en este caso era tan grave por el amor tan grande de este padre y no tener ninguna noticia. Él no lo daba por muerto, pero todos los demás lo daban por muerto. El padre es el último en perder la esperanza. Como somos los padres, ¿verdad? Si queda una brizna de esperanza, nos aferramos a eso. Hasta que yo no lo vea muerto, no lo voy a creer. Pero el padre no lo dio por muerto, pero todos los demás lo daban por muerto. Hasta el criado, el peón que trabajaba, dijo, tu hermano que estaba muerto, ¿ha revivido? Todo el mundo lo daba por muerto, no se sabía más nada de él. Y ahora que aparece no es la misma persona. Aquel joven orgulloso, consabido, seguro de sí mismo, que creía que el mundo lo tenía por delante y se lo podía atropellar. Aquel joven que salió de esa puerta no era el mismo que volvió. Totalmente cambiado. Pero el padre siempre lo amó y lo siguió amando.
Aún en los momentos más duros y tristes, el amor del Padre nunca cejó. Y la prueba está, como dijimos hoy, que el Padre todos los días, y lo dice la mensajera del Señor, el Padre todos los días salía afuera a ver si por las dudas hoy es el día que mi hijo regresa. ¿Se imaginan? No un mes después, no un año después. Pasaron años y todavía el Padre esperándolo. Y prueba de eso es que dice el relato que vimos esta mañana, que el Padre lo vio venir de lejos y lo reconoció y salió corriendo al encuentro. Se le echó a los brazos, lo apretó, lo abrazó y lo besó. Y ya hablamos de todo eso, ¿verdad? Cómo venía el muchacho, oloriento, nauseabundo, porque la misma ropa con que había trabajado en el chiquero, en la piara de los cerdos, eran los harapos que traía puestos. Y el padre le puso su propio manto porque le daba vergüenza de que vieran a su hijo de esa manera. No le recriminó nada, nada. Y tenía mucho que recriminarle, tenía mucho que decirle. Nada le dijo, al contrario. Imagínense ahora la vergüenza del padre, que el hermano, el hijo mayor, el ejemplo de la casa, está tan enojado que no quiere ni entrar. ¿Con qué cara se presenta ese padre ante los invitados? Ante la gente que estaba en la fiesta, que él feliz y contento había invitado a sus vecinos, conocidos, familiares, parientes, a darle la bienvenida a ese hijo. Y conspicuamente faltaba el hijo mayor. Pero era entendible, estaba trabajando en el campo y se ve que tenía muchas propiedades y grandes porque no estaba un lugar cerca donde lo pudieran haber ido a buscar para avisarle. Estaba lejos. Pero cuando el hijo regresa a la casa, ahora se niega a entrar a la fiesta. ¡Qué vergüenza para el padre! El padre podría haberle dicho muchas cosas, pero tampoco lo recriminó. Sin embargo, la manera bondadosa, la manera cariñosa como el padre le habla, no hace más que despertar en él mayor celo y mayor odio contra su hermano. Y no solamente eso, demuestra lo que realmente tenía en su corazón. El padre le dice: hijo, tú siempre has estado conmigo. Nunca te faltó nada, le podría haber dicho, porque le estaba reclamando, pero no le dijo eso. Tú siempre has estado conmigo, has gozado de mi presencia, de mi amor, de mi solicitud por ti. Y todas mis cosas ahora son tuyas. Porque recuerden que el padre le había dado todo, repartió la herencia. Y el doble de lo que le había dado al hijo menor se lo había dado al hijo mayor. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La respuesta del joven al padre muestra lo malo de su corazón. El orgullo, los celos, la envidia y sobre todo la malignidad de su naturaleza. Repito, cualquiera podría haber dicho, este es el hijo ejemplar. Y él se lo
refriega en la cara al Padre, diciendo, todos estos años, y ahí sí dice que son años, todos estos años, tantos años, te he servido y jamás te desobedecí y nunca me has dado ni un cabrito. Dice la mensajera del Señor, presenta este hijo mayor su propia vida en la casa de su padre como una rutina de servicio no recompensado. Aquí el malo y el culpable de todo esto es el padre. Ni siquiera me has pagado. Ni siquiera me has recompensado. No se sentía como un hijo, se sentía como un siervo, como un trabajador. Eso muestra lo que estaba en su corazón. En mezquino contraste al favor manifestado al hijo recién llegado, él muestra su propio corazón. Aclara el hecho de que su propio trabajo, y venía del campo de trabajar de sol a sol, no era haragán, era trabajador. Pero muestra que lo hacía por interés, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nunca me diste ni un cabrito. Entonces, trabajaba por el gozo de ayudar a su padre. Trabajaba por el gozo de hacer aquellas cosas que traen satisfacción cuando uno lo hace contento y feliz, cuando se ocupa de las cosas. Yo les digo algo, y ustedes no me lo van a creer, pero esta semana, antes que entrara el calor ayer, estaba fresco allá en Perris. Y de verdad, mi nieto, el único varón que tengo, Danielito, sabe que lo que les voy a decir es cierto. Yo lo invito a trabajar conmigo en la tierra. No todo el tiempo me dedico a eso, pero esta semana, como estaba fresco, comenzaba desde las 5:30 de la mañana a trabajar afuera. Tenemos mucho trabajo que hacer. Y nomás hay un jardinero, porque el otro anda por México. Y yo trabajo, y aquí está el otro jardinero, aquí está presente, que no me deja mentir. Él les puede decir, yo trabajo el día entero, de sol a sol. Pero ¿saben? No me quejo, al contrario. Me deleito, le agradezco a Dios que todavía puedo agacharme y cavar y plantar. Todavía tengo esa salud a los 72 años de edad. Gloria a Dios por eso. Hay otros que no están tan bien, pero para mí el trabajo no es una carga. Al contrario, me es una delicia. Y le agradezco a Dios. Y no me estoy poniendo de ejemplo en absoluto. Solamente estoy diciendo que cuando uno hace algo que le agrada, no le es una carga, ni espera recibir recompensa. Como dice aquella poesía del sembrador de Blanco Belmonte, ¿para qué tantos afanes sin buscar recompensa? Porque era un viejito que andaba sembrando árboles en la montaña. Y el niño le pregunta, ¿para qué los siembras si nunca vas a comer del fruto de ellos? ¿Para qué tantos afanes sin buscar recompensa? Y el viejito le responde, siembro para que los que no sembraron coman. Quiero llenar de frondas esta ladera.
Quiero que otros disfruten de los tesoros que darán estas plantas cuando yo muera. Bueno, el hijo mayor no pensaba así. Para él, el trabajo no era una delicia, sino era servidumbre. Debiera haber hallado gozo perdurable en la presencia de su padre. Y sin embargo, su mente descansaba en el provecho que provendría de su vida prudente y esforzada. Es decir, recompensa era. Y ahora con más razón trabajo, porque todo esto es mío. Ese era su espíritu. Sus palabras revelan que por esto él se había privado de los placeres del pecado. Mira, mi hermano. No, ojalá hubiera dicho mi hermano, tu hijo ha gozado con rameras, pero yo me he privado de todo eso, como que aquello lo hizo por la recompensa. Ahora, si este hermano ha de compartir lo que es mío, ¿quién se cree que es? A él ya se le dio lo que es de él. ¿Qué viene a hacer? Ni siquiera conoce el corazón de su hermano a esta altura del partido, porque han pasado muchos años y la gente cambia. La gente cambia. Cuando se fue, era un soberbio, un joven que se atropellaba todo por delante, hasta su propio padre, pero ahora regresó bien humilde, cabizbajo. Y aquel que una vez había pensado que su padre era mezquino, ahora ve al padre como demasiado generoso, el hijo perdido que regresó, porque él venía a pedir trabajo, no venía a ser recibido como hijo. Y al ver la bondad tan grande del padre, cambió su opinión completa del padre. No así el hijo mayor. El hijo mayor sigue pensando que el viejo era un agarrado. Eso es lo que él pensaba. Que su padre era un injusto. Y él se considera agraviado. Envidia el favor mostrado a su propio hermano. Demuestra claramente que si él hubiera estado en los zapatos de su padre, no hubiera recibido a su hermano. Exactamente eso es lo que está mostrando. Ni aún lo reconoce como su hermano. ¿Notaron cómo se expresa de él? Y ahora vino tu hijo, no dice mi hermano, tu hijo, y le llama cuando uno usa esa expresión, es una expresión de desprecio, eso es lo que estaba en el corazón de este muchacho. No obstante, el padre arguye tiernamente. Le trata de dar a entender cuando le dice, tú siempre has estado conmigo. Le dice, tu hermano que se fue no gozó de mi compañía, de mi amor, de mi cariño, porque ya vimos cómo era de generoso y bueno el padre. Todo lo contrario de lo que sus hijos pensaban de él. Pero el padre le dice, siempre estuviste conmigo. ¿No tuviste acaso el privilegio de gozar de mi compañía? Todas las cosas que podían contribuir a la felicidad de sus hijos estaban todas a disposición
de este hijo mayor. El hijo no necesitaba preocuparse ni de regalos, ni de recompensas. Si todo era de él. Si el padre se lo dio todo. Solamente necesitaba creer en el amor de su padre. Eso era todo lo que necesitaba hacer. Porque todo lo demás el padre se lo había dado a él. Uno de los hijos, el menor, se había ido de la casa por algún tiempo. Ese tampoco discernió el amor de su padre. Es decir, los dos eran bastante parecidos. Lo malo es que el mayor parece el hijo bueno y el menor, pues sí, el hijo malo, el hijo que lo malgastó todo. Pero parece que se parecían muchos. Dice aquí, el hijo que se había ido por algún tiempo de la casa, tampoco había discernido el amor del padre, pero ahora ha vuelto. Siente esa corriente de gozo que hace desaparecer todo pensamiento de desasosiego. La manera como fue recibido, el abrazo, el beso, el poner la mejor vestidura, el ponerle el anillo, el matar el becerro gordo, el hacer fiesta. El padre tiró la casa por la ventana para recibir a este hijo. Pero el hermano mayor era vil. El hermano mayor era interesado y se molestó porque se estaba gastando un dinero sobre el hermano que nada merecía. ¿Logró el padre que su hermano viera su espíritu vil y desagradecido? La historia no lo dice. Llegó a ver el hermano mayor que aquel que había obrado tan mal al irse de su casa y pedir su herencia, todavía seguía siendo su hermano. ¿Se arrepintió el hermano mayor de sus celos y la dureza de su corazón? Concerniente a esto, Cristo guardó silencio en la historia. Y la razón es porque la parábola que Jesús contó todavía se estaba desarrollando. Era una historia que ilustraba. A los oyentes de la parábola les tocaba determinar cuál sería el resultado del hijo mayor. ¿Y quién era el hijo mayor en esta historia? ¿Quién era? ¿A quién representaba? Escuchen, el hijo mayor representa a los impenitentes judíos del tiempo de Cristo y también a los fariseos de todas las épocas que miran con desprecio a los que consideran como publicanos y pecadores. Por cuanto ellos mismos no han ido a los grandes excesos del vicio y no han caído tan profundamente como este pobre muchacho había caído, están llenos de justicia propia y se creen mejores que los demás. Cristo hizo frente a estos hombres cavilosos en su propio terreno. Como el hijo mayor de la parábola, los judíos de la época de Jesús tenían privilegios especiales otorgados por Dios. Decían ser hijos de Dios en la casa de su Padre, pero tenían espíritu de mercenarios. Es decir, trabajaban por la recompensa, no por amor,
sino por la esperanza de recibir algo a cambio. Ese es el fariseo. Ese es el judío de la época de Jesús. Su actuación lo demuestra. A su juicio, Dios era un patrón exigente. Veían que Cristo invitaba a los publicanos y a los pecadores y hasta comía con las prostitutas. Él invitaba a todos a recibir el gratuito don del perdón y de la gracia, el don que los rabinos esperaban conseguir solamente mediante obras de justicia. Ese es el fariseo. Él cree que se tiene que ganar el cielo, ganar los favores de Dios, pagar por todo lo que consigue. Para el fariseo nada es gratis. Por obra laboriosa y penitencia tenían que conseguirlo. Y ahora que Jesús trataba a todos estos pecadores con tanto amor, con tanta condescendencia, se sentían ofendidos. El regreso del hijo pródigo, del hermano menor, a la casa de su padre, trajo gozo al corazón del padre, pero solo incitaba celos en el corazón del hermano mayor. La manera como Jesús habló en esta historia era una reconvención a los fariseos. Si ustedes leen antes de esto, viene hablando justamente en el capítulo 14 de los fariseos y los... Sí, el capítulo 15 dice: se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, dice el versículo 1. Y el 2 dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Fíjense el contexto de la historia que contó Jesús. Está hablando de los fariseos, está hablando de los escribas, los doctores en la ley, los maestros de religión, que estaban ofendidos y murmuraban porque Jesús, ha rebajado las normas. Este maestrito de Galilea se revuelca con toda la chusma, con toda la mugre. Mira con quién come, mira con quién habla. ¡Qué vergüenza! Esos eran los fariseos, esos eran los escribas, y para ellos se cuenta la historia. Dice la mensajera del Señor: como el hijo pródigo, que su hermano se ofendió por los favores recibidos, la dádiva de Dios se recibe gratuitamente, no es merecida. El hijo nada merecía. Pero para los fariseos eso era tabú, eso era herejía. La justificación propia no solamente induce a los hombres a tener un falso concepto de Dios, sino que también los hace fríos de corazón y criticones para con sus hermanos. Miren, prestemos atención, porque podemos estar en la iglesia como los judíos, como los maestros de religión, como los escribas y los fariseos, que eran parte del pueblo de Dios y hasta enseñaban a otros, pero podemos estar perdidos dentro de la misma casa de Dios. Es increíble. Te hace tener un falso concepto de Dios, como un juez que te está viendo a dónde fallas para castigarte, en lugar de un padre amante, perdonador. Pero también hace que seas frío de corazón y criticón
para con otros que consideras menos. El hijo mayor, en su egoísmo y celo, estaba listo para vigilar a su hermano, para criticar sus acciones y acusarlo bajo la menor deficiencia. Estaba listo para descubrir cada error y agrandar cada mal acto de su hermano, porque lo envidiaba, porque lo celaba, porque lo odiaba, no lo soportaba. Dice aquí, muchos están haciendo lo mismo hoy en día. Y lo hacen así para justificar su propio espíritu no perdonador. Los que critican a los demás y señalan, mira esto. Uy, qué fácil es venir a la iglesia. Si lo conociera, ¿quién es? Jesús contó muchas historias como esta. ¿Se acuerdan del publicano y el fariseo? Están ahí mismo en Lucas. El publicano no se atrevía ni a levantar su vista al cielo. Se golpeaba el pecho y decía, perdóname, Señor, sé propicio de mí, que soy pecador. Pero el fariseo decía, te doy gracias que no soy como estos. Y usa la misma expresión que el hermano mayor del hijo pródigo. Estos. ¿Por qué? Porque se creían que eran mejores. Se comparaban con los demás. Muchos están haciendo lo mismo hoy en día. Mientras el alma está soportando sus primeras luchas contra un diluvio de tentaciones, ellos se mantienen porfiados, tercos, quejándose, acusando. Viene un hermano, viene una persona arrepentida y se bautiza. Y los fariseos de la iglesia, uy, qué rápido que lo bautizaron, ese no estaba preparado. Y así nomás los bautizan aquí. Pueden pretender ser hijos de Dios porque están en la iglesia. Página 165 de Palabras de Vida del Gran Maestro. Pueden pretender ser hijos de Dios porque están en la iglesia, pero realmente manifiestan el espíritu de Satanás. Eso es lo que son. Si no me crees, léelo. Lo dice el apóstol Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 3. Dice el versículo 10. En esto se manifiestan, se echan de ver los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia. Y puedo dar un sermón entero sobre lo que es hacer justicia. Si buscan en el libro de Miqueas, después de Jonás, dice en el capítulo 6, versículo 6 en adelante, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Qué tengo que hacer para agradar a Dios y adorarle? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma, todos pagos por lo malo que hemos hecho. Ganarnos el perdón y el favor de Dios con todo esto. Y ahora Dios responde, oh hombre,
Versículo 8. Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esos son los requerimientos de Dios. Y volviendo a 1 de Juan capítulo 3, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Versículo 10. Todo aquel que no hace justicia. La justicia es una relación entre uno y otro. La justicia solo se puede manifestar en el trato con otro. No puedo ser justo en mí mismo. Es cómo trato a mi hermano. Eso es hacer justicia. Y sigue diciendo, el que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora les pregunto, el hijo mayor estaba en la casa de su padre, pero estaba perdido en la casa de su padre. Al otro le llamamos el hijo perdido, que fue hallado. Pero el que estaba en la casa estaba más perdido que el otro, o igual por lo menos. Solo que es peor porque el otro reconoció y este no reconoce. ¿Ven la diferencia? ¡Wow! El que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno. ¿De quién era Caín? Del diablo. Y era el hermano mayor y Abel era el menor. Otra vez, historia de dos hermanos. Increíble. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, sigue diciendo, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿en qué? Entonces, ¿quién era el que estaba muerto en vida? Díganmelo. El hermano mayor. El otro que volvió a la casa, el padre dijo, estaba muerto y revivió. Pero el que estaba en la casa estaba muerto en vida. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice aquí. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, podríamos decir, bueno, el hermano mayor, todo era de él. Ahora el hermano menor ya derrochó lo que era de él y ahora viene a aprovecharse de lo de su hermano. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él?
ni viendo, ni escuchando cómo había venido su hermano, le conmovió el corazón. Al contrario, se endureció más todavía. ¡Qué terrible! Como les decía al principio, uno lee la historia y parece el hijo bueno, el hijo ejemplar. Siempre he estado contigo, siempre te he servido, nunca te he desobedecido en nada. Bonitas palabras, pero huecas. No son lo que decimos, sino lo que hacemos, lo que muestra lo que somos. Dice el versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahí está. El otro se llenaba la boca. Siempre he estado contigo. Siempre he hecho lo que a ti te agrada. Siempre te he servido y he trabajado y nunca te he desobedecido en nada. ¿Pero por qué? Dios no mira lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira los motivos que hacen posibles esos hechos, los motivos del corazón. Y se llenaba su boca diciendo todo lo bueno que hacía por su padre, pero afloró lo que era realmente y lo que él pensaba de su padre cuando le dijo, y tú, con todo lo que yo he hecho por ti, ni siquiera un cabrito me has regalado para que yo goce con mis amigos. Es decir, él se abstuvo de todo el gozo de esta tierra por lo que él quería conseguir. Pero ni el amor de su padre pudo mover su corazón. Era del maligno. Era del diablo, porque el que no ama a su hermano está muerto, no ha pasado de muerte a vida. Realmente, el pródigo debiera ser el hermano mayor, no el menor. Y no con esto estoy minimizando lo que hizo el hermano menor. Ya lo vimos hoy. No era ninguna joyita tampoco. Pero eso nos muestra que todos somos pecadores. Eso nos muestra que no hay justo ni siquiera uno. Aquí nadie puede decir yo soy mejor que mi hermana o mejor que mi hermano. Nadie. Todos hemos defraudado a nuestro Padre Celestial. Todos le hemos maltratado con nuestra manera de ser, con nuestros hechos. Nadie puede decir, yo estoy libre. Nadie. Ni el menor, ni el mayor. Pero a lo menos el menor reconoció, volvió en sí de su locura, porque el pecado es locura, hermanos. ¿Cómo no va a ser locura? Sabiendo que te estás haciendo daño, ¿sigues en eso? Hay personas como mi hermano menor. Se crió conmigo, yo sé lo que aprendimos en la casa juntos. Y sin embargo, fumaba y fumaba y fumaba y fumaba y tomaba. Y no quiero hablar mal de mi hermano. Ya él descansa. Pero la gente ni aún sabiendo que se está haciendo daño, que se está cortando su vida, ni aún así deja de hacer lo malo. Y eso somos todos nosotros, no solo mi hermano. Cada uno de nosotros tenemos cuentas que darles a Dios. La Biblia dice, cada cual se apartó por su camino. Unos cojean de una pata, los otros cojean de la otra.
otro. Pero ninguno de nosotros somos libres. Si no fuera por la gracia de Dios, que nos encontró, que nos buscó, que nos salvó. Si no fuera por la gracia de Dios, ¿qué sería de nosotros? Si el corazón por naturaleza es malo, es egoísta, es rencoroso, es envidioso, es celoso, por naturaleza, eso es lo que somos, igual que todos los demás. Dice el libro de Efesios en el capítulo 2, y aquí engrandece la gracia de Dios. Dice en el versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nadie puede decir, yo no necesito de Dios ni de Cristo, porque yo andaba bien. Aquí estamos todos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, aleluya. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué derechos tenemos de compartir el trono del soberano del universo si no merecemos nada? ¿Qué derecho tenía el Hijo de que su Padre le pusiera el anillo de autoridad en su mano? Pero ese es el amor infinito de Dios. No merecemos nada, pero por gracia somos perdonados. Y eso debiera despertar en nosotros los más caros sentimientos. Debiera despertar en nosotros los sentimientos de mayor amor para con aquel que anda mal, que está perdido. Si tú conociste al Señor y Él te salvó, ¿cómo ves a tu hermano que todavía no lo conoce? O que se apartó de su camino después de haberlo conocido. ¡Qué tremendo! Perdido dentro de la casa de su Padre. Perdido dentro de la iglesia. Que Dios nos libre de repetir esta historia. Aquí en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la mensajera del Señor dice: cuando comprendáis que sois pecadores salvados solamente por el amor y el favor inmerecido de vuestro Padre Celestial, recién entonces, cuando entendáis ese amor, sentiréis tierna compasión por otros que están sufriendo en el pecado. No afrontaréis más la miseria y el arrepentimiento con celos y censuras. Cuando el hielo del egoísmo de vuestros corazones se derrita
estaréis en armonía con Dios y participaréis de su gozo por la salvación de los perdidos, porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 más que no necesitan arrepentimiento. Es cierto que pretendes ser hijo de Dios, pero si esta pretensión es verdadera, es tu hermano el que estaba muerto y ha revivido, el que se había perdido y es hallado. Fíjense que el padre no aceptó lo que el hermano mayor dijo. El hermano mayor dijo, tu hijo. Pero el padre le dijo, era necesario regocijarnos y hacer fiesta, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y es hallado. Está unido, aún el que está fuera de Dios, porque se ha apartado del amor de Dios, está unido a ti por los vínculos más estrechos, porque Dios lo reconoce como su hijo. Fíjense, el padre le dice al mayor, tu hermano. ¿Dónde está el amor filial? ¿Dónde está el amor para con su hermano? Si niegas tu relación con tu hermano que está perdido, demuestras que no eres sino un peón, un asalariado de la casa y no hijo de la familia de Dios. Puedes estar perdido en la casa de tu padre. Aunque no os unáis para dar la bienvenida a los perdidos, el regocijo de todos modos se va a dar. Y el que haya sido restaurado tendrá lugar junto al Padre en la obra del Padre. Aquel a quien se le perdona mucho, ama mucho. Pero vosotros, dijo Jesús, que no sabéis perdonar, estaréis en las tinieblas de afuera. Porque el que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Qué tremenda lección para nosotros. Que Dios nos ayude a meditar seriamente. No sea que estando en la casa de Dios y diciendo que somos hijos de Dios, estemos más perdidos que el hijo pródigo. Que el Espíritu Santo unja con colirio nuestros ojos para ver nuestra verdadera condición. Y aquel que la conoce a fondo, porque es el testigo fiel y verdadero, dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres un desventurado, cuitado, pobre, ciego y desnudo. Que Dios nos haga ver nuestra verdadera condición y que corramos al amor del Padre. Porque si el Padre perdonó al hijo pródigo que se fue de la casa, ¿cuánto más no hubiera perdonado al que estuvo siempre en la casa? Pero ese hijo nunca pidió perdón. Y la triste historia es que los judíos que decían amar tanto a Dios, mataron al enviado de Dios y lo mandaron a crucificar. Pero donde llega la hipocresía, no entraron al pretorio, dice San Juan 19,
porque no querían contaminarse, porque iban a participar de la Pascua. ¡Increíble! ¡Increíble! No me voy a contaminar porque no voy a poder participar de la cena del Señor. Pero estaban contaminados en su corazón porque acababan de decir crucifícale y habían dado a la muerte al Hijo de Dios. Pero ese pecado no lo veían, eran más ciegos que no podían ver su propio pecado y no querían contaminarse entrando en un pretorio porque había una persona allí que era gentil y no judía. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de esa manera? Que Dios nos libre y nos ayude a reconocer nuestra verdadera condición y a correr al Padre, que será amplio en perdonar. Jesús dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El Señor está dispuesto a perdonar al hijo pródigo, pero también está dispuesto a perdonar al hijo mayor, al hijo perdido dentro de la misma casa. Pero para eso tiene que reconocer y aceptar el perdón que Dios le ofrece. Que Dios nos bendiga al meditar seriamente de estas cosas. ¿Está por ahí? ¿Se nos fue? Vamos a concluir con nuestro himno final. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, el testigo allí será. Y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado santa adoración, con Jesús en comunión, oh de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Quisiera preguntar si hay alguien en este momento que quisiera responder a lo que Dios nos ha hablado en el día de hoy. Yo hablé por la mañana con mi corazón, con la historia, que es muy difícil para un hermano de contar de su propio hermano. Pero Dios te ha hablado a ti al corazón a través de su palabra. ¿Hay alguien que quiere responder al llamado del Señor? ¿Hay alguien que quiere dar un testimonio en esta hora, dándole gracias a Dios porque Él nos habló al corazón? ¿Quién quiere acercarse aquí adelante y decir unas palabras de agradecimiento a Dios? Ven.
Amén. Qué bonito es ver a un joven acercarse aquí. Que Dios te bendiga. ¿Cómo es tu nombre? Ángel. Ángel. Cuéntanos, Ángel, dinos. Pues ahorita en lo que nos explicaba de la palabra, tuve una pequeña visión, una pequeña vislumbre, en la cual me preguntaba a mí mismo si en el momento en el que llega el hijo pródigo a casa, nosotros, que seríamos el hijo que está ahí, el hermano mayor, en vez de criticar, agradeciéramos y compartiéramos el gozo del Padre, nos pudiéramos empapar de su gracia, si ese es el ejemplo que Dios tiene para con nosotros, si es ahí la grandeza que realmente Dios quiere que aprendamos. Yo era lo que pensaba y preguntar cuál es la manera en la que desde nuestra vida cotidiana cada uno de nosotros podemos intentar aportar algo para recibir así a los hermanos nuestros que vemos que pecan o que están fallando, o nosotros mismos, porque a veces somos muy duros también en autocrítica, cometemos un error y somos muy duros y no nos apoyamos a nosotros mismos para poder salir más rápido de donde estamos, en un camino de perdición. Entonces, creo que ahí es como el momento perfecto de entrar en contemplación de Dios, de tratar de imitarlo y tratar de seguirlo, ¿verdad? Amén, amén. Qué bonito que habla Ángel, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. El Señor te bendiga y ponga siempre esas palabras en tu corazón y en tu vida. Bendiciones para ti. ¿Alguien más quiere hablar? Este es tu momento. Ven, acércate. Acércate. ¿A poco el joven habla y los demás nos quedamos callados? A ver, Lupe, ven. Bueno, hermanos, pues ya terminó feliz el sábado, pero yo quiero dar mi testimonio, que pues gracias a Dios y al canal, que como muchos de nosotros cooperamos damos donaciones para eso, yo conocí el Evangelio por medio del canal en la campaña que hubo allá en el segundo boulevard, en la Carpa Azul. Los Ángeles. Sí. Y desde, pues yo andaba mal en el mundo, perdido, así como dijo el pastor hace rato, como los puercos que se revolcaban ahí, porque yo tomaba, fumaba, y a través de eso me enfermé y pues muchos de aquí ya conocen la situación que me quedé ciego, perdí la vista y cambié mi tipo de alimentación, y pues gracias a la honra y gloria de Dios que pues aprendí mucho acá, y aquí estoy como diácono que me siento muy honrado que me hayan tomado en cuenta. Pues mi testimonio es que pues Dios nos cambia, hermanos. Yo decía, como dijo el pastor hace rato, que decía yo, hasta que yo no esté bien preparado para aceptar a Dios, pero si espero eso tal vez me hubiera muerto, no hubiera llegado a eso. Si queremos preparar más y más para poder bautizarme, entonces tomé la decisión de bautizarme, y pues mi testimonio es que Dios nos cambia, nos toca el corazón, Él es, y la honra y la gloria para Dios, día a día, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, que Él nos da la fuerza para poder trabajar, para poder vivir. Cuando yo me bauticé, ¿verdad, pastor? Que no veía tan bien, y pues todavía estoy enfermo porque con un ojo, el ojo derecho no veo, y con el izquierdo pues sí, gracias a Dios, pero yo me siento completo, gracias a Dios, y aquí estoy, ahora trabajando para la honra y la gloria de Dios. Amén. Y me siento feliz, y gracias a todos mis hermanos que me apoyaron, y acá estoy, y gracias al pastor pues él me bautizó, y me siento muy honrado y orgulloso de estar acá y servirle más que nada a nuestro Padre Celestial, que Él nos cuida y nos protege día a día, segundo a segundo, y la honra y la gloria sea para Él. Amén. Gracias, hermano Lupe. ¿A poco nomás los hombres son valientes? A ver, ahora sí vienen. Adelante, adelante. Alicia y luego nuestra joven. Ven, tú también acércate.
Bueno, yo también quiero primeramente agradecer a Dios por tanta misericordia para conmigo, porque sabemos lo que hemos estado haciendo antes. Mi camino era muy malo también, iba por caminos torcidos, pero cuando conocí el mensaje, varios me habían hablado, pero yo no entendía hasta que apareció el canal en mi vida. Gracias a Dios doy por el canal que se presentó a mi vida y fui a despertar así. Y Dios puso eso y no venía a la iglesia. Estuve yo estudiando casi por 8 meses, venía de la otra iglesia donde yo estaba y a veces me atardecía mirando el canal y aprendiendo. Hasta que un día el pastor dijo, ¿quién quiere serle fiel a Dios en su verdad? Pues ahí yo me arrodillé. Y gracias a Dios estoy acá y gracias a Él cada día, hermanos, con el estudio de la palabra, aprendo un poco más y me confirmo en esta fe, pero también teniendo mucho cuidado, porque dice la palabra, el que cree que esté firme, cuide que no caiga. Y ahí voy caminando y gracias, eso es mi testimonio, gracias a Dios. Amén. Gracias, hermana Alicis. Esta jovencita nos visita desde Montemorelos, ¿verdad? Sí. Esta tarde tuvimos el privilegio, bueno, yo estaba en una junta, no pude escucharlas, pero ya me dijeron que dieron sus charlas. Ella y su amiga son estudiantes de la Universidad Adventista de Montemorelos, están estudiando medicina las dos, ¿verdad? Y dieron una charla de salud muy interesante esta tarde. Pero ella también nos va a dar un pequeño testimonio en esta hora. Y quiero decirles que allá en la parte de atrás, ellas tienen una mesa donde han puesto material para ayudarse con la salud, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos a vivir mejor. Y son pero muy buenos los libros, los conozco porque yo también los colporté. Y quiera el Dios del cielo mover nuestros corazones, porque al comprar estos libros también estamos ayudando a que esta joven pueda seguir sus estudios para servirle a Dios, porque ese es su propósito. Bueno, no me voy a adelantar a tu testimonio, mejor lo das tú. Muchas gracias, pastor. Muy buenas tardes una vez más, hermanos. Yo como colportora me conmovió mucho escuchar los testimonios de los hermanos que han llegado a saber sobre el Evangelio, y me gustaría compartir una experiencia que me pasó en mi primera campaña de colportaje, que fue hace un año. Decidí hacer el colportaje como medio de poder seguir mis estudios, y es una decisión que no me arrepiento hasta el día de hoy. Este fue un día de que, pues, yo soy de Belice, entonces en Belice es tan pequeño que pues nunca había tenido que usar el Google Maps para ubicarme y llegar a otro sitio. Entonces sucede de que ese día el metro, yo necesitaba recargarlo porque usamos el transporte público, y la máquina me había tragado $50, y pues para una colportora pues es mucho dinero. Entonces pues yo fui con una amiga a la calle donde ella estaba colportando, porque ella me dijo que ahí lo puedo recargar. Entonces estábamos yendo, pero yo no tenía datos en mi celular ese día, entonces estábamos guiándonos por su Google Maps de ella. Ese día jamás se me olvida, porque tomamos bus tras bus, y ya llevábamos como 4 horas perdidas, y yo estaba como, Señor, ¿cómo voy a hacer para llegar de nuevo a la casa?
Y hasta ella se preocupó, y lo raro de eso es de que ella iba a esa ruta cada día, ya llevaba como 2 semanas tomando esa ruta, y ella estaba como, no sé qué está pasando, y oramos, pero resulta que yo necesitaba usar el baño, entonces bajamos en una parada del bus, y justo había como un taller de mecánicos, y había un señor que estaba ya en la parada comiendo su lonche, y le preguntamos, oiga, pues dijimos, no hemos completado nada y no hemos comido, entonces pues dije, voy a completarle al señor rápidamente. Entonces el señor dijo, ay, es que yo no tengo dinero, pero mi jefe está allí a la puerta y él sí tiene mucho dinero, pero yo dudo que les compre porque es muy codo. Entonces pues dijimos, está bien, muchas gracias, señor. Oramos con él y nos fuimos. Y ahora pues yo necesitaba usar el baño, pero dije, vamos a completar al señor antes de ir. Y al codo. Al señor codo. Y la cosa es de que empezamos así con presentaron los libros de la salud, que para nosotros adventistas es algo muy conocido. Entonces pues el señor, yo le hablé del cáncer, de pues diciéndole esas enfermedades que se enfrentan muy comúnmente hoy, y el señor de una vez me dijo, no dejo que yo siga presentando, y me dijo, yo estaba esperando estos libros. Y cuando me dijo eso, yo quedé como muy impactada, porque pues yo y mi amiga estábamos frustradas de estar 6 horas perdidas, y que este señor me diga eso. Y bajarte en esa misma parada. Entonces el señor nos contó que le habían diagnosticado con cáncer de colon hace 3 meses. Y que él era quien cocinaba para su esposa y para él en la casa. Y cuando nos dijo eso, se lo íbamos a dejar en pagos, pero el señor dijo, no, yo se los pago de una vez, y nos compró más de un libro. Y en ese momento, aunque ese día solo completamos 2 libros, me di cuenta de la razón principal por la cual entré en el corportaje, de que cada día que salimos oramos de que Dios nos guíe hacia las personas que tengan necesidad de esos libros. Y ese día, aunque solo vendimos 2 libros, cuando llegamos a la casa y compartimos nuestro testimonio, yo le dije a mis compañeros, les dije, ese día no fue la venta, sino que fue Dios que nos consoló diciendo, ustedes estaban perdidos por 6 horas y nos estamos enfocando en estar perdidas, pero yo sé por qué permití que sean perdidas, pero no estábamos perdidas, sino que Dios nos estaba guiando hacia el Señor, de que necesitaba esos libros para su salud. Y yo sé de que pues siempre en el colportaje nos dicen algo muy clave, que nos dicen, y estoy segura que el pastor lo ha escuchado, que en los últimos días en los cuales estamos viviendo ahorita, muchos llegarán a saber sobre el evangelio a través de el colportaje y el mensaje de la salud. Entonces les pido de manera especial que tal vez no les pueda decir todos los testimonios que hemos vivido como colportores, pero que nos mantengan en sus oraciones, y que a través de sus oraciones, más oración, más poder, podamos alcanzar personas que tienen la necesidad de saber sobre el evangelio. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, bendiciones. Ahora sí vamos a arrodillarnos y darle gracias a Dios por este hermoso sábado que Él nos ha concedido. Amante Padre y Dios nuestro, gracias, infinitas gracias, por un amor tan grande manifestado, como Padre Celestial, buscándonos, encontrándonos, salvándonos. Gracias por el mensaje de tu palabra, porque nos alcanzó. Reconocemos, Señor, que no hay ningún mérito en nosotros. Al contrario, es pura gracia. Y tú nos salvaste por gracia cuando no lo merecíamos. Gracias también por este sábado que hemos pasado en tus atrios.
Gracias por estos hermanos, hermanas, estos jóvenes que hoy han dado testimonio. Bendícelos, Señor. Sigue guiando sus pasos. Y que tu Espíritu Santo pueda seguir trayendo jóvenes, señoritas, que te sirvan de todo corazón. En este mundo, cuando la mayoría de los jóvenes andan buscando diversiones, como el hijo pródigo, que estos y cada uno de los que estamos aquí podamos ser testimonio de que hay un Dios en el cielo que tiene poder para cambiar a todo aquel que a Él viene. Si hay alguno, Señor, en esta hora que me está escuchando y todavía no ha venido a ti, permite que hoy mismo tome esa decisión. Así como la hermanita Alicis, que después de 8 meses de estar viendo el canal dijo, no, hoy tengo que ser fiel a lo que he aprendido. Que haya otros que también tomen la decisión de servirte de todo corazón. Despídenos de este santo sábado. Han acabado las horas sagradas y estamos entrando en una nueva semana. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivirla para tu gloria. Que nos ayudes a ver las necesidades a nuestro alrededor, para poderlas suplir, porque tú nos has suplido a nosotros todo. Todo lo que tenemos viene de tu mano. Y todo nos los has dado gratuitamente. Y tu palabra dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Que también nosotros podamos dar palabras de ánimo, de aliento, de ayuda a aquellos que lo necesitan y mostrar que nuestro amor no es solo de palabras, sino de hecho y en verdad. Despídenos con tu bendición, pero no de tu presencia. Lo pedimos en el nombre sacrosanto de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.